Bienvenidos al curso de Econometría Aplicada utilizando R. En esta sesión se aborda el tema de heterocedasticidad. El objetivo principal de este capítulo es identificar la heterocedasticidad para poder aplicar técnicas de corrección, ya que la detección de la heterocedasticidad juega un papel muy importante dentro del modelo de regresión lineal. El origen de la heterocedasticidad está asociado a la varianza creciente de las perturbaciones aleatorias del comportamiento de las variables incluidas en la estimación de un modelo. La detección de la misma en la mayoría de los procedimientos es útil para establecer algún tipo de solución que permite corregir este problema. El análisis de regresión condicional implica obtener un parámetro estable y útil para ambas variables. La dispersión entre las variables debe ser aleatoria para evitar problemas de estimación e inferencia econométrica. Los supuestos para la estimación en presencia de heterocedasticidad se basan en los modelos de regresión lineal, ya que rompe con una restricción importante en econometría, donde la varianza de los errores aleatorios es condicional a los valores de la variable independiente X. Esta restricción implica que los valores de la muestra de la variable dependiente, que es Y, son iguales las varianzas de los errores, V, para los distintos valores de X. Es decir, que la dispersión en relación a la minimización de los errores permite representar los valores de Y mediante la variable estimada Y' de una manera eficiente, insesgada y consistente. La estimación necesaria para la heterocedasticidad la encontramos en la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, donde no pueden calcularse con la expresión usual cuando se ha detectado heterocedasticidad. La expresión que aparece en la parte de arriba es un estimador sesgado de la varianza de los parámetros, y alternativamente debe utilizarse la expresión que aparece en la parte inferior. Usualmente existen errores al calcular la heterocedasticidad. En presencia de esta, se comete un error en la varianza. Esto implica básicamente que el contraste de la TD_student no podrá compararse con los valores de referencia, y lo mismo para los contrastes que tienen origen en la varianza estimada. Por ejemplo, el contraste F ya no se distribuirá como una F o los contrastes que se utilizan como referencia a la J cuadrada. Los supuestos para esta estimación conforman todos aquellos contrastes con base en este estimador serán también incorrectos. Un error frecuente consiste en suponer errores al calcular la R cuadrada. Cuando se utiliza una población para calcular R cuadrada, no se utilizarán varianzas condicionales a los valores de las variables explicativas. Entonces no es afectada por la presencia de heterocedasticidad y puede utilizarse como un contraste. Las causas de la heterocedasticidad las podemos encontrar en la omisión de las variables en la especificación del modelo, ante la imposibilidad de controlar todos los determinantes sobre la variable independiente, aunque es imposible aseverar que las variables explicativas tengan una varianza constante. La inclusión de variables exógenas en la especificación del modelo, cuya varianza crece en el tiempo, también puede influir en la varianza de las perturbaciones y perder su condición de aleatoriedad. Otra causa es el cambio estructural, ya que un cambio estructural puede provocar un ajuste erróneo de los parámetros en la estimación. Esto se produce en algunas secciones de la muestra y genera diversos desajustes en el modelo. Los errores en la especificación de la forma funcional también son una causa de la heterocedasticidad. La utilización de una forma funcional incorrecta provoca un ajuste con errores crecientes y alta dispersión. Por ejemplo, la utilización de una función lineal en lugar de una logarítmica potencial o una tasa de crecimiento porcentual, o bien una función cuadrática.
Las fallas en el supuesto de normalidad de las variables explicativas ocurren cuando se incluyen variables explicativas cuya distribución incumple normalidad y los regresores estarán asociados a una mayor dispersión en las perturbaciones. Por último, la presencia de valores atípicos en la muestra también son causantes de la heterocedasticidad, ya que implica desajustes en la varianza de las perturbaciones y por lo regular pertenecen a otro tipo de distribuciones, entonces tiene una varianza diversa. Los problemas en la detección de la heterocedasticidad los podemos encontrar en la mayoría de los análisis econométricos. Solo se dispone de un par de valores para cada valor, y, x. Entonces es imposible observar si la varianza de los errores u para cada valor de x es la misma en toda la muestra. Por tanto, la mayor parte de los métodos se apoyarán en los residuos obtenidos en un modelo previo. Estos se utilizarán como una muestra válida de las perturbaciones aleatorias desconocidas. La eficiencia de un modelo y su poder explicativo los podemos encontrar antes de utilizar cualquier método, ya que se debe realizarse un análisis previo para identificar, mediante análisis descriptivos y gráficos, la naturaleza de los fenómenos. Al graficar los errores, podemos observar una tendencia definida para identificar intuitivamente si los errores crecen en el tiempo y si la varianza es heterogénea, es decir, en el caso de que se presenten valores de los errores mayores en el tiempo. Haciendo un análisis gráfico, la posible heterocedasticidad puede observarse cuando los errores comienzan a superar las bandas de dispersión, como en el ejemplo a partir del año 2002, y se acelera en 2008, es decir, la varianza va creciendo en el tiempo. La evolución en el tiempo está correlacionada con valores de la serie cada vez mayores, sobre todo a partir de la crisis del 2008. El cálculo de la varianza por subperiodos, por ejemplo, entre 1992 y el 2000, arrojaría valores significativamente diferentes, es decir, que el error estimado es heterocedástico. Analizando el contraste Breusch-Pagan, hay procedimientos que permiten cuantificar la heterocedasticidad y valorar su existencia en términos de la probabilidad recurriendo a contrastes paramétricos. La idea del contraste es comprobar si se puede encontrar un conjunto de variables que permitan determinar la dinámica de la varianza de las perturbaciones, estimada a partir del cuadrado de los errores del modelo inicial. El procedimiento para el análisis Breusch-Pagan comienza con el estimador del modelo de mínimos cuadrados ordinarios para detectar heterocedasticidad y obtener los errores de la estimación. Continúa calculando una serie con los errores del modelo anterior al cuadrado estandarizadamente. Finalmente, estima una regresión sobre los determinantes de los errores mediante la incorporación de variables independientes representados por z, para establecer si este conjunto explica el proceso de heterocedasticidad de las perturbaciones. La estimación propuesta es a partir de la ecuación que aparece en la parte inferior. El contraste Breusch-Pagan para el año de 1979 es ineficiente si la varianza de la variable dependiente estimada y su error es grande. Entonces el poder explicativo del conjunto de variables z sobre los errores es limitado. Breusch y Pagan mostraron que el contraste se distribuye como una J-I cuadrada cuando el proceso es homocedástico y se toman en cuenta la hipótesis nula representada por la presencia de homocedasticidad y la hipótesis alternativa en donde se acepta la presencia de heterocedasticidad. En cambio, el contraste White es una prueba robusta al no requerir supuestos previos como la normalidad de las perturbaciones. Tampoco es necesario determinar a priori las variables explicativas que determinan heterocedasticidad.
El objetivo es determinar si las variables explicativas del modelo determinan la evolución de los errores al cuadrado, es decir, si las variables explicativas en relación a las varianzas y covarianzas son significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores. Al aplicar el contraste White, los residuos elevados al cuadrado resultan de la estimación de la función. La estimación incluye a las dos variables independientes elevadas al cuadrado, la combinación lineal de estas para explicar los residuos al cuadrado. La observación del contraste R cuadrado en la estimación White sobre los errores en presencia de heterocedasticidad debería aproximarse a cero. De igual manera, si el contraste de F tiene como resultado un grado de significancia explicativa conjunta del modelo, entonces las series tienen un comportamiento heterocedástico.